Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro popurrí de fin de semana, donde vamos a hablar de índice bursátil, materias primas y forex. Bien, estamos a punto ya de concluir marzo, nos quedan 2 días por delante y esta semana pues en los índices bursátiles hemos asistido a un rebote en forma de sándwich, un sándwich porque hemos tenido lunes y viernes jornadas bajistas, al menos en los países occidentales, y entre el martes y el jueves hemos asistido pues a un rebote que ha sido bastante importante y que en cierta medida pues ha reducido las grandes caídas que habíamos tenido hasta la semana pasada. Claro, ahora la gran discusión está en si se ha visto un suelo o no. De hecho, yo no creo para nada que hayamos visto el suelo. Para nada, para nada, para nada. Yo lo vengo comentando en vídeos anteriores. Para nada. Ahora lo que tenéis que hacer es tener liquidez. Y como decía los que estáis pillados, bueno, si tenéis acciones y han cogido 40, 50 o 60%, ponerse a vender me parece ya absurdo. Ya hay que apechugar y aguantar. Aguantar el tirón y ya está. Que no puede recuperarse de aquí a unos meses o de aquí a un año, pues ¿qué se le va a hacer? Si tenéis suerte y no quiebra, la empresa de la cual tengáis valores, pues seguramente en unos añitos recuperaréis íntegramente todo el capital. Un añito o pueden ser muchos añitos. Pero ponerse ahora mismo a vender es un auténtico disparate. Yo creo que ese tren se ha perdido. Pero de hecho, si el rebote que hemos tenido esta semana continúa, puede ser una muy buena oportunidad para que empecéis a deshaceros de vuestra posición, a vender vuestras acciones. Porque ahora, claro, hay dos grupos, uno que se manifiesta, de analistas que se manifiestan, y no estoy hablando de analistas técnicos, estamos hablando de los analistas estirados, los serios, los de los trajes de Armani, y ellos consideran, hay un grupito que considera que ya se ha visto lo mínimo, que lo peor, pues ya esto como que ya se ha visto. Bueno, si esto es lo peor que se ha visto, es curioso, porque todos los organismos internacionales consideran que este año vamos a entrar en recesión, una recesión global. Este año ya no es que lo que diga pues algún economista, los amigos del economista que ha dicho que vamos a entrar en recesión, como pasaba en 2019. Y ahora sí podemos ya hablar de recesión. Claro, que los que hablaban en 2019 de recesión ahora están todos muy callados. Claro, se subieron al carro alcista justamente en el peor momento. Bueno, a lo que voy. Si vamos a entrar en una recesión, como apunta ya incluso el Fondo Monetario Internacional, que pronostica para este año una recesión igual de mala o peor que la de 2008, pues está todo dicho. Incluso el IEF dice que la eurozona sufrirá este año una recesión tan profunda como la de 2009. ¿Creéis vosotros que es momento de comprar? ¿Creéis vosotros que realmente hemos visto un suelo? Sinceramente, ¿lo creéis? No sé. Aquí en España, el catedrático Ramón Tamame, por ejemplo, pues decía que el PIB en España caerá un 13% y el número de desempleados aumentará en 500.000 nuevos parados. Con las nuevas medidas que va a adoptar el gobierno, hoy domingo se aprobará y que se pondrán pues ya a partir de mañana, vamos a ver un cierre pues casi de toda la industria en general, menos empresas relacionadas con servicios básicos, el resto paralización de la economía española. ¿Creéis que hemos visto lo peor? A mí me parece que no. A mí me parece que no. Llamativo. En Alemania, esta semana, pues se publicaba el PMI compuesto y este caía hasta los 37,2, mínimo histórico. Mínimo histórico. Fijaros, mínimo histórico. Pero es que también el PMI compuesto de la eurozona se hundía hasta los 31,3, su nivel más bajo desde el estallido de la burbuja financiera. ¿Os parece realmente que estos son signos de que lo peor lo hayamos visto? Bueno, la confianza de los empresarios alemanes se desplomaba hasta los 81,10 puntos. Caída libre, caída libre, caída libre. Bueno, ¿qué queréis que os diga? En Estados Unidos, esta semana, se publicaba un dato horrible. Las peticiones de subsidio aumentaron hasta los 3,3 millones.
Fijaros lo que estoy diciendo, hasta los 3,3 millones. Impresionante. Pero es que JP Morgan cree que en el mes de marzo se van a destruir 700.000 empleos netos. ¿Creéis que hemos visto los mínimos? ¿Creéis que hemos visto los mínimos? A mí me parece que esto no augura nada bueno. La Reserva Federal habla sin tapujo de recesión. El Banco Central Europeo habla de recesión. El Fondo Monetario Internacional habla de recesión. El Banco Mundial habla de recesión. El BOJ, el Banco de Japón, habla de recesión. ¿Creéis que hemos visto lo peor? Yo creo que no. Bueno, no es que lo crea, es que no hemos visto lo peor todavía. Que se va a producir un rebote, lo vengo yo comentando en semanas anteriores. Claro que tiene que producirse en algún momento por la fuerte sobreventa, tiene que producirse rebote. De hecho, en cualquier tendencia bajista hay rebotes, pero estos rebotes tienen dos funciones. Una, si estamos pillados, deshacernos de nuestra posición. Dos, los rebotes en una tendencia bajista lo aprovechamos ¿para qué? Pues para posicionarnos cortos. Bueno, en renta variable española ya sabéis que no podemos hasta el 17, como mínimo 17 de abril. Bueno, realmente sería el 18. Digamos que esa prohibición es de 17 de marzo a 17 de abril, con lo cual en todo caso sería el 18. Y eso si no lo prolongan más, porque habían dicho que a lo mejor 3 meses, según la CNMV. Podría, en caso según cómo se vea la situación. De hecho, algunos estaban tirando la toalla y pidiendo que la bolsa se cerrara. ¿Creéis que estamos viendo lo peor? No, no. Esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Esta semana hemos tenido movimientos por parte del Banco Central, bueno, sí, Banco Central o el Banco de Canadá, que sorprendía. Esto ya está siendo algo muy habitual entre los bancos centrales. De sorpresa y sin avisar, pues convoca una rueda de prensa para comunicar, pues en el caso del Banco de Canadá, de que se reducían los tipos de interés en 50 puntos básicos hasta situarlo en el 0,25%. Con lo cual, pues en la situación, como estamos viendo, yo creo que esto no sirve ahora mismo de nada. Yo creo que es una medida que llega en muchos casos tardía, ¿no? Tardía, pero bueno. De hecho, pues eso es algo muy, muy básico. Bajamos los tipos de interés al 0%, como se ha hecho en Estados Unidos, y lo que vamos a hacer es crear un gran fondo para dedicarlo al gasto público. Grandes obras, que ese desempleo que se nos viene encima, pues se intente mantener a raya. Con lo cual el gasto se va a disparar, pero claro, en países como España o Italia, donde el gasto público está por las nubes, donde la deuda pública pues están asfixiando a los países del sur de Europa, porque nuevamente hemos vuelto a ver esta semana en esa conferencia telemática entre los presidentes o primeros ministros de la Unión Europea, esa gran diferencia entre Europa del Sur y Europa del Norte. Claro, ¿quién está padeciendo el tema del coronavirus? Los países del sur. ¿Quiénes son los que están aguantando el tirón? Los del norte. De hecho, insisto, era algo muy llamativo que, por ejemplo, aquí en España, un poco con Alemania, ¿cómo puede ser que un país que tiene el doble de habitantes que nosotros pueda tener menos tasa de coronavirus, pero lo más sorprendente, tan pocas defunciones? No cuadraba. Pero claro, llama la atención cuando este país, Alemania, se permite el lujo de decir a Francia e Italia, no os preocupéis, necesitáis que alguien os eche una mano. Aquí está Alemania y podéis traer aquí a enfermos de coronavirus para que sean tratados. Cuando tenemos, por ejemplo, España, que falta de todo, falta de todo. Pero bueno, España podríamos decir porque a algunos les puede venir muy bien, porque hay un gobierno de izquierda, pero este mismo problema lo tiene Estados Unidos, donde tiene un gobierno de derecha. Al final, como siempre digo, los políticos, sean rojos, sean azules, amarillos o verdes, son los mismos perros pero con diferentes collares. Y mientras eso vosotros los ciudadanos no lo comprendáis y sigáis como perritos falderos, cada vez que llega el momento de ir a votar, todos vais ahí a una, pues bueno, esto no se va a cambiar este modelo. Si es que os creéis que esos nuevos partidos populistas de extrema izquierda o extrema derecha van a solucionar los problemas, estáis totalmente equivocados. Estáis totalmente equivocados.
estáis totalmente equivocados. Y me da igual, azules, rojos, verde, amarillo. Al final, ellos, su único propósito es llenarse los bolsillos. El pueblo es la excusa para llegar ellos al poder. ¿Qué queréis? Tranquilo. Lo que queréis nosotros lo prometemos. Eso sí, cuando lleguemos al poder, tururú. Tururú. Bien, pues bueno. Aquí tenemos en pantalla pues dos gráficos que estaréis ya observando desde hace ya bastantes minutos, donde tenemos el IBEX 35, ajustado a dividendos, aquí a la izquierda, a la derecha tenemos el DAX, como he comentado en anteriores ocasiones, pues en los dos, pues como podéis observar, tienen doble máximo para el IBEX, doble máximo para el DAX, son gráficos mensuales, cada vela representa un mes. Y como lo que estáis viendo, pues esos dobles máximos, tanto en el DAX como en el IBEX, son dobles techo. En el caso del IBEX 35 sí que ha alcanzado el objetivo teórico de ese doble techo. En el caso del DAX todavía le queda tirón. Es decir, no lo ha alcanzado el objetivo teórico. Eso sí, lo llamativo, y para eso lo tengo aquí delante para que lo veáis bien, quiero que veáis este gráfico de la derecha, que es el DAX. El DAX, en este gráfico mensual, fijaros cómo ahí sobre la zona de los 9.300, fijaros, mirar cómo se respeta. No hay un cierre mensual de 2014 por debajo de esa zona de los 9.300 puntos. No hay ningún cierre mensual por debajo de 9.300 puntos. De 2014. Vemos penetraciones. Veis a largas mechas por debajo de 9.300, pero a pesar de la cantidad de ocasiones que tantean esa zona, 9.300, en cierre mensual no pierden los 9.300. Esto es ahora mismo lo que tenéis que controlar, sobre todo aquellos que estéis ahora mismo especulando en el DAX. Porque cuando perdamos los 9.300, se abre la caja de Pandora. Ahí lo estáis viendo. Esto no es magia. Pensar, razonar, mirar cómo lo mantiene los 9.300 en cierre mensual. Atentos cómo lo perdamos. La que se puede montar, La que se puede montar. Y de hecho es la que se va a montar seguramente en los próximos meses, desgraciadamente. Bueno, bien, vamos a ver el cuadro de mando, a ver cómo está la situación. Bien, pues este cuadro de mando, para aquellos que incorporáis por primera vez a mi canal y sobre todo a este vídeo, pues deciros que son 17 índices bursátiles, 3 estadounidenses, 10 europeos y 4 asiáticos. Esta semana, ya última semana pues, de marzo, nos quedan 2 días por delante, pues hemos tenido que los 17 índices han cerrado en positivo. Sorprendente y subidón impresionante el de Nikkei 225, que subió un 16,56% de la mano de China, ¿no? Como bien sabéis, en Wuhan, que Wuhan parece como si Wuhan fuera China. Wuhan es una provincia de China. Es como aquí podría ser Andalucía, Valencia, Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco. Es una provincia. Ojo, una provincia que fue donde surge el coronavirus. Y es donde ahí sí han estado aislados. Pero no que China haya estado totalmente ahí aislada. Es la zona de Wuhan. Y que precisamente el próximo 8 de abril se levanta ese aislamiento obligatorio. Eso pues provocaba una reacción muy importante en los países asiáticos y sobre todo Japón, que prácticamente allí donde tiene gran parte de su mano barata trabajo, pues se disparaba un 16,56%. De los 17 índices ha sido el que más ha subido. Pero fijaros, 17 índices han cerrado esta última semana de marzo, todos en positivo, y esto no se veía desde la primera semana de febrero de este año. Desde la primera semana de febrero no veíamos a estos 17 índices cerrar en positivo, ¿no? No obstante, pues tenemos que tener muy en cuenta que el cómputo de este 2020 todavía seguimos teniendo muchísimos índices con caídas por encima del 20 rondando el 30% en el caso de Europa. Muy bien lo está haciendo el Shanghai Compuesto, que solamente se deprecia un 5,06%, o el tecnológico Nasdaq 100 con un 9,62%. En Estados Unidos se está utilizando mucho como refugio los valores tecnológicos que piensan que cuando pase lo peor, ahí es donde vamos a ver un fuertísimo subidón, ¿no? Bueno, suele ser lo habitual hasta que un día deja de serlo, ¿no? Así que en principio, pues este 2020 todavía seguimos viendo un escenario
horrible. Tenemos estos 17 índices todavía con caídas muy importantes, los 17 están en rojo y únicamente hemos visto un rebote esta semana que le ha permitido, por ejemplo, a Standard Poor's subir más de un 10% o el caso del Dow Jones un 13%, pero que en el mes de marzo pues todavía el Dow Jones cae un 11,71 o el Standard Poor's un 11,42% o el IBEX un 22,09, DAX un 18,73, el FTSE MIB italiano un 23,23%, el Eurostoxx cae un 17,58, patatín patatón, ¿no? Así podríamos continuar, ¿no? Quizás el que mejor tiene posibilidades quizás de cerrar el mes de marzo en positivo es el Shanghai Compuesto, que solamente pierde un 1%. Lo tiene 2 días para intentar conseguirlo. El resto, pues prácticamente va a ser imposible, imposible. Quizás el Nasdaq, si hubiera un super rebote en estos 2 últimos días, a lo mejor, pero tendría que ser un rebote muy importante. Pero el Shanghai con un 1% lo tiene facilísimo de cerrar el mes en positivo. Veremos a ver si lo consigo o no. Ahí está mi interés en estos 2 últimos días que nos quedan para cerrar este mes. Bien, vamos a ver ya los gráficos, ¿no? Pues como estaba comentando anteriormente, esto es muy importante en el DAX, vigilar esa zona de los 9.300. Vamos a empezar ya y vamos a ver el gráfico del Dow Jones, gráfico semanal. Aquí tenemos el fuerte rebote esta semana desde esa zona importante de soporte de los 18.140 puntos, antigua zona de resistencia de un rango lateral, un rectángulo, y que ahora es soporte y ahí hemos visto ese movimiento. ¿Puede ser simple casualidad? Pues también, pero también podríamos hablar que es una zona bastante importante y bueno, puede ser por cualquiera de las cosas. Yo tampoco me voy a poner a discutir de que si es siempre casualidad o porque realmente fuese una zona muy importante. De hecho, como podéis apreciar, ya de 2014, final de 2014 ha funcionado muy bien como resistencia, final de 2014, a lo largo de 2015, gran parte de 2016, incluso luego posteriormente actuando como zona de soporte, ¿no? Con lo cual es una zona que ha sido tanteada en cantidad de ocasiones como veis aquí. Fijaros la de velitas semanales que han atacado esa zona como resistencia y luego posteriormente como soporte. Es una zona muy, muy, muy importante, ¿no? De hecho, si perdemos esa zona de 18.140 puntos, 18.000 si queréis ya para redondear, pues el siguiente caída sería hasta la zona de los 15.355. De momento rebote, vamos a ver si ese rebote le permite atacar la zona de los 23.365, que sería la zona de resistencia más cercana que tenemos ahora mismo y de importancia al alza, ¿no? Si se consigue romper, el siguiente paso sería los 26.615. Pero no obstante, es lo que os mencionaba anteriormente. Los rebotes hay que aprovecharlo en estas circunstancias y que ante el escenario tan nefasto que se nos viene encima a lo largo de este 2020 tenemos que tener muy muy en cuenta. Y como lo estáis viendo, si es que simplemente, más que absorbéis, no sé, a la calle y veis cómo están los negocios, es que estamos todos en aislamiento. Es que a partir de mañana ya los negocios que estaban abiertos, los pocos que había, pues tienen que cerrar. Solamente aquellos que producen productos básicos, farmacias, estancos. Uy, eso me llama la atención. Los estancos van a estar abiertos. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Muy en contra del tabaco, pero los estancos luego lo dejamos abiertos. Yo es que nunca he entendido eso de esas prohibiciones a medias, ¿no? Si prohibimos el tabaco, lo prohibimos totalmente, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que ahí hay mucho impuesto. Realmente el tabaco, lo que pagáis cualquier fumador, es más impuesto que lo que vale realmente el tabaco en sí, ¿no? Pasa también como el petróleo aquí en España, ¿eh? Aquí cuando llenamos el tanque de gasolina, lo que estamos pagando en la mayor parte son impuestos. Bien, y eso sí, desgraciadamente, ahora que tenemos el precio del petróleo por los suelos, pues no podemos aprovecharlo, ¿no? Ahora no podemos coger el coche. Seguramente cuando todo esto pase, pues seguramente empezarán a subir el precio del petróleo para joder, ¿no? Qué faena, pero bueno, es lo que hay. En fin, pues ese, como decía, estos rebotes lo único que puede hacer es un rebote para ir a formar un nuevo máximo relativo, pero descendente. Sube y a continuación caer para caer por debajo de esa zona de los 18.000 puntos. De hecho, pues como estáis viendo, el escenario es nefasto. Esa tasa de desempleo, peticiones, subsidio, esta última semana que se disparaba, ha sido el récord histórico, récord histórico, jamás desde que existe un registro en Estados Unidos había habido tal avalancha de solicitudes, de solicitudes de subsidio. Jamás, El anterior récord creo que estaba sobre las 600.000 y pico, 600.000 para redondear, ¿no? Y esto se ha ido a 3.300.000. Fijaros lo que estoy diciendo. Y ojo, como decía JP Morgan, piensa que para el mes de marzo pues se van a destruir 700.000 empleos netos, Se dice muy pronto, 700.000 empleos netos. Esto también pues va a tener una gran repercusión, como decía precisamente pues el profesor, joder, perdón, que acabo de tirar un vasillo que tenía aquí de plástico, el catedrático Ramón Tamames, que decía que en España pues se van a destruir 500.000
sí, va a aumentar 500.000 nuevos parados y esto pues va a hacer pues un total de 4 millones este 2020. Así que cuidadito, España con 4 millones es una tasa, nuevamente se va a disparar la tasa de desempleo, un país que ya de por sí arrastra una auténtica lacra que gobierne a la izquierda, gobierne a la derecha, ninguno son capaces de solucionarlo, ¿no? Más allá de que luego haya una economía sumergida en ciertas regiones, no voy a negarlo, no voy a negarlo porque lo conozco perfectamente, conozco mi tierra Andalucía y sé que aquí hay muchísimo trabajo sumergido, por supuesto, ¿no? El tema de la agricultura, pues está de aquella manera, lo ha estado desde tiempo de Franco y ha seguido a lo largo de toda la democracia, ¿no? Con lo cual, pues esos datos, pues muchas veces de desempleo, hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Pero sí que obviamente pues vamos a ver una destrucción impresionante, ¿no? Bien, pues vamos a ver ahora el Dow Jones, pero en gráfico diario. En gráfico diario, a ver, perdonar. Bueno, pues tenemos ese rebote de momento. El viernes sí que hubo caída, por eso que yo le llamo esta semana, hemos tenido un sándwich, ¿no? El lunes y viernes, que sería el pan, lo hemos tenido ahí con caídas y luego entre lunes y jueves subidas, que es donde podríamos poner pues la loncha de queso, de york, de lechuga o de hamburguesa, ¿no? Lo que queramos, ¿no? Así que bueno, pues en principio un rebote y es muy importante pues no perder los mínimos, es decir, si perdemos ahí esa zona de los 18.000 puntos, pues va a ser trágico, ¿no? Este rebote, insisto, hay que aprovecharlo aquí en gráfico diario. Pues ahora mismo, pues como zonas podríamos intentar, esa zona podría continuar ese rebote. Que vamos a ver, de momento ha perdido 21.700, tiene que recuperarlo. Si lo recupera, pues se podría seguir ascendiendo hacia la zona 23.000 puntos como un primer nivel y luego podría irse a buscar los 24.690 puntos, ¿no? Pero insisto, esto es un rebote y estos rebotes, pues en cierta medida, pues insisto, si para aquellos que estáis pillados y deberéis de aprovechar el rebote para deshacer la posición y para el resto, pues para los bajistas, pues si yo estoy en el Dow Jones, pues estaría atento a este rebote, buscando esos niveles de resistencia que os estoy mostrando y ahí, a ver lo que ocurre, a ver qué pautas, a ver si no encontramos divergencias, si utilizamos indicadores, osciladores para posicionarnos cortos, ¿eh? Para posicionarnos cortos. Bien, vamos a ver el Standard Poor's 500. Bueno, aquí tenemos el gráfico mensual. Lo que estamos viendo en Estados Unidos y Europa son dos cosas muy distintas, dos realidades muy distintas, que tenemos que tenerlo en cuenta. Este gráfico mensual, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que estamos viendo desde febrero, marzo, es una corrección. La tendencia primaria del Standard Poor's 500 se mantiene alcista, se mantiene alcista, se mantiene alcista, insisto. Aquí sí tenemos una corrección. Índice bursátiles europeo, estamos niveles a veces del año 2015, 2012, 2009. Es una situación que no tiene nada que ver. Aquí estamos muy lejos. Todavía, fijaros, no hemos perdido todavía los mínimos de 2018. No lo hemos perdido, se ha penetrado, pero no se ha perdido. Pero vamos a dar que hemos tenido esa penetración por debajo de 2018, pero estamos muy lejos de llegar a los mínimos 2015. Todavía estamos muy lejos de llegar a los mínimos de 2009, como hay índices que ya están ahí jugueteando con el 2009, con lo cual ahora mismo, como podéis apreciar este gráfico mensual, estamos viendo una corrección, es verdad, muy violenta, porque eso no se puede negar, pero una corrección. Quizás es llamativo esta directriz que tenemos aquí dibujada, porque tiene tanteo 1, 2, 3 y 4. Aquí de momento ha fallado, ha habido una penetración, pero el cierre está por encima todavía. Vamos a ver lo que ocurre en esos 2 días que nos queda, porque ahí sí que si perdiéramos esa zona, esa directriz, pues vamos a ver seguramente caídas mucho más importantes. Porque esto no es casualidad que una, dos, se repite tres, ya estamos hablando de una directriz muy fiable. Todas las directrices que tengan al menos tres tanteos a lo largo del tiempo se consideran que son muy fiables. Aquí fijaros, de momento se está respetando. Si esto cae, la corrección va a ser mucho mayor. Eso no quiere decir que la tendencia primaria de largo plazo haya cambiado. Seguiremos viendo una corrección mucho más importante, pero la tendencia aún seguirá siendo alcista. Claro, otra cosa es si alguien me dice, es momento de comprar. Yo desde mi punto de vista no compraría. Es más, yo lo que vengo recomendando a algunos de mis más fieles espartanos o espartanas.
Lo mejor que podía hacer es ver los toros desde, desde el balcón, ¿no? Y ya está. No os compliquéis la vida. No os compliquéis la vida. Ese es mi consejo. No os compliquéis. Y en todo caso, incito más a la posibilidad, sobre todo a aquellos que saben manejarse con posiciones cortas, a que aprovechen los rebotes para abrir cortos, no para abrir largos. Bueno, el largo, pues bueno, aprovechar el rebotito, algo para hacer algo de swing trading y poco más, poco más. ¿Entendido? Bien, vemos aquí el gráfico diario, vemos ese rebote torpe, sinceramente, mi punto de vista es bastante torpe en este gráfico diario. Mi idea ahora mismo, mirar, aquí tenemos un primer impulso bajista, aquí tenemos un segundo que es todavía mucho más largo, pero yo aquí podría hacer, fijaros, la numeración siguiente. Desde aquí, que empieza 3400, caída, 1, onda 1, onda 2, correctiva, onda 3, aquí al final, 2200, onda 4. ¿Ok? Esto podría ser una numeración ahora mismo, un recuento de ondas de helio. No voy a discutir si de un grado mayor o menor. Desgraciadamente, los recuentos perfectos por helio siempre se hacen a toro pasado. Desgraciadamente. Pero este recuento ahora mismo parece bastante interesante, ¿verdad? Siempre y cuando, obviamente, no tuviéramos que ese rebote superara los 2855. Ese rebote continúa 2700, 2800, pero no solapa los 2855, que no quepa duda que estaríamos ante una onda 4. ¿Y qué significa una onda 4? Pues esta onda que ahora mismo está corrigiendo la fase bajista a la onda 3, caería hasta volver a los 2200. Si aquí hay fallo, en los 2200 podríamos estar ante un doble suelo. Pero si no hay fallo de onda, las caídas vamos a ver nuevos mínimos en el Standard Poor's 500 este 2020. Es un escenario hipotético, ya os digo. Y no entro a discutir si estamos hablando de ondas de grado mayor o menor. Insisto, eso siempre lo vamos a ver a toro pasado. Estamos centrando lo que tenemos ahora mismo. Yo no sé lo que va a hacer el mercado mañana lunes. Imaginar dentro de 5 meses o de un año. Hay gente que sí parece que lo sabe. Son muy listos. Yo no. Yo os digo que yo no sé lo que va a suceder mañana. De hecho, no conozco a ningún gran gestor de fondo, ningún gran inversor que sepa lo que va a hacer una empresa de aquí a mañana. Ni siquiera los presidentes de los bancos centrales son capaces de augurar lo que puede ocurrir en los próximos días. Pero bueno, ya sabéis que aquí en este mundillo hay gente muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, eso sí, a toro pasado, todo se ha dicho. Bueno, hoy tenemos ese rebote que en principio pues vamos a ver hacia dónde nos puede llevar, quizás la zona más importante que podríamos tener ahí un poquito, empezaría a los 2700, por encima de 2700, a esa zona de los 2840 puntos, ¿no? Pero en principio debería de intentar a ver si puede esos 2700, quizás la clave estaría sobre los 2800, ahí es donde podría estar la clave, ¿no? No obstante, si no se superan los máximos de esta semana, los máximos que fueron en la jornada del jueves, pues podría ser estupendo a ver si esto cae o no cae, ¿no? De hecho, insisto, podríamos estar en una onda 4 siempre y cuando no se solape los 2855, es decir, no tengamos, pues aunque sea en intradía, se supere esa zona de 2855. Si eso ocurre, ya podemos dar por hecho que no estamos ante una onda 4, ¿entendido? Vale, perfecto. Vamos a ver, insisto, por debajo de 200 se reanuda la tendencia bajista del Standard Poor's 500, ¿eh? Ahora mismo simplemente un rebote. Tenemos aquí el Nasdaq 100, gráfico diario a la izquierda, gráfico mensual a la derecha, pero como estáis viendo desde los mínimos de 2009, ¿qué es lo que estáis viendo? ¿Qué es lo que estáis viendo ahora mismo? Febrero y marzo. Pues una corrección. Esa corrección, como ya os mostraba en gráfico mensual, es muy importante aquí la cota de los 6.965 para redondear los 7.000 puntos. Mientras los 7.000 puntos aguante, estupendo. ¿De cara a qué? Pues a buscar la resistencia 8.000. Por encima 8, pues podría volver nuevamente a los 9.000, que sería la siguiente zona de resistencia. Por encima de los 9.000, obviamente ya sería una vuelta a su máximo histórico. Si perdemos los 7.000, cierre mensual, aunque podríamos adelantarlo con cierre semanal o cierre diario, siguiente zona, 6.000 puntos. Claro que la confirmación más importante siempre va a ser, no lo olvidéis, el cierre mensual. Pero un poco, pues a lo mejor, si la ruptura es buena en gráfico semanal,
podría sernos bueno un cierre semanal por debajo de esa zona 6.965. Podría ser una buena señal de cara de que esto pueda ya buscar los 6.000 puntos, ¿no? Que es la siguiente zona importante del Nasdaq 100 en gráfico mensual. De hecho, aquí un poco lo que hemos estado comentando el Standard Poor's. Tendríamos la onda 1, onda 2, onda 3. Ya estamos viendo que la onda 3 normalmente no suele, dicen que es la más larga de las ondas, ¿no? La que tiene una mayor duración. Bueno, no es así, realmente. No tiene por qué ser más. Lo que no puede ser es la menos importante, ¿no? La onda no puede durar menos. Tiene que ser, si no la más extendida, nunca, eso sí, nunca puede ser la menos extendida de las tres, ¿no? De las tres ondas. Estaremos hablando del primer impulso, la onda 1, la 3 y la 5. La 3 nunca puede ser la menor. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. Y aquí podríamos hablar exactamente lo mismo, que lo que estamos teniendo es ese rebote, que justamente se está respetando la zona de los 6.940 puntos, que como veis es donde ahí se formó, como ya comenté, ese doble suelo de continuación, ese doble mínimo, que fijaros que se produce ahí en el 2019, es donde estamos viendo cómo se ha mantenido, fijaros, casualidad, no lo sé, puede ser casualidad o a lo mejor esto no es casual. Yo siempre dejo las puertas abiertas, no me pongo a complicarme. Yo no discuto con el mercado, ni tengo que ir pues en contra de que los soportes, este soporte, pues a lo mejor de la casualidad, que ahí sí, pues hayan intentado evitar que se rompa. Y a lo mejor tiene poder algún tipo de significado, ¿no? A lo mejor pues en las manos grandes del mercado no han querido que esa zona se rompa. O a lo mejor simplemente ahí mata la casualidad que se ha dado la vuelta, ¿no? Ni una cosa ni otra, no discuto porque al fin de cuentas perder tiempo. De hecho, pues bueno, pues da la casualidad que justamente sea provocado o no, o simplemente casualidad, ahí es donde se ha producido ese rebote. Ese rebote, ahora mismo, pues como me decía el Standard Poor's, podríamos ver pues una especie ahora mismo de una onda 4, ¿no? Vale, estupendo. Aquí sería muy importante, obviamente, que no tuviéramos, aquí tenemos la media móvil, que nos está indicando dónde estaría el fin de esa onda 1. Si supera, rompe esa zona 8.188, pues adiós al escenario de que estuviéramos ante una onda 4. No obstante, ahora, si perdemos esa zona 7.450, por la que estamos ante un rebote, pues nuevamente vamos a ir a buscar esa zona importante 6.940 y por debajo, pues ya sabéis lo que eso significa. Si yo pierdo los 6.940, me voy a mi gráfico mensual y aquí dice Diego que tenemos una zona de soporte en los 6.966, 7.000 puntos para redondear. Si aquí ya empezamos, como ha dicho Diego, podríamos esperar un cierre semanal por debajo de dicha cota o poner algún tipo de filtro 2 o 3 días, cierre diario por debajo de dicha cota 6.965, tengo claro que ya esto se me va a venir chiringuito abajo hasta los 6.000 puntos, ¿no? Juego con los gráficos en diferentes espacios temporales, que es lo que hay que hacer, ¿no? Mucha gente se centra siempre en un solo espacio temporal y realmente pierde la perspectiva global, ¿no? Estas son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Esto obviamente muchas veces pues el análisis técnico se queda muy retrasado y normalmente pues es más el tema de una formación adecuada de la experiencia de cada uno. Pero bueno, ya sabéis que como os digo, el análisis técnico es una herramienta. Si alguien cree que con el análisis técnico va a triunfar los mercados de forma constante, pues ha tenido que dar un golpe muy fuerte en la cabeza, sinceramente. Hace falta pues utilizar otras herramientas, ¿no? Aparte de que si yo veo que el precio sube, hay un soporte, una resistencia, que si hace un doble giro mortal, hace cualquier tipo de patrón de triángulo, rectángulo, un círculo, un diamante, me da igual, un octógono, me trae sin cuidado, ¿no? Eso es como el análisis fundamental. Si yo me fío de las previsiones que me da a mí, pues el presidente de una corporación, diciéndome, mira, es que esto el próximo año vamos a tener pues unos beneficios de un 20%, el EBITDA va a subir un 15%. Bueno, tú me puedes decir lo que quieras. Están para vendernos, están para vender su empresa. Es decir, nuestra empresa va a ir fenomenal, fenomenal, son vendedores. Otra cosa es que yo me lo crea. Y otra cosa es que yo me crea realmente las cuentas de pérdidas y ganancias. Como alguien que tiene mucha experiencia en el tema contable, os puedo decir que he visto de todo y que no me fío de nada. La contabilidad se puede manipular, es un delito. Pero de hecho,
no he conocido ninguna empresa que realmente no manipulara sus datos contables. Ninguna. Ninguna. Y ya os digo yo que conozco muy bien ese mundillo. Muy bien. Porque me he dedicado a ello. Ninguna. Todo el mundo hace triquiñuelas. Todo el mundo. Chicos, medianos, grandes, todos. Así que si algo he aprendido es a no fiarme. De hecho, Warren Buffett siempre lo dice que no hay que fiarse para nada absoluto de una cuenta de pérdidas y ganancias, ¿eh? Para nada. Los balances de situaciones hay que mirarlos con lupa, con lupa, con lupa, con lupa. Bien, vamos a ver el Nikkei 225 ahora. Bien, pues el Nikkei 225, como hemos visto en el cuadro de mando, esta semana un 16,56, una auténtica locura, gracias ahí a los chinos. Pues bueno, pues ahí lo tenemos, que ha cerrado 19.389 puntos, a recuperar, está sumando la cabecita por encima del antiguo soporte de ese rango lateral, que tenemos un objetivo marcado teórico en los 15.211 puntos. Como vemos, ahora podríamos pensar en un pullback. Los pullbacks se producen 53-55% de las ocasiones que se rompe un soporte, es decir, es muy frecuente. Claro, en los libros siempre pues, nos ponen, como ya he explicado tantas veces a lo largo de estos más de 7 años que llevo en mi canal de YouTube, que normalmente pues en los libros, en los cursos, pues nos dicen que el pullback llega, tantea el soporte y por arte de magia ahí justamente qué casualidad se da la vuelta. A veces ocurre, pero estamos hablando de gráficos muy rebuscados o de dibujitos que hacemos, empezamos ahí a trazar nuestras líneas y queda muy bonito, ¿no? Ese escenario idílico. Porque muchas veces no tenemos ni siquiera un gráfico real que nos muestre pues esa perfección, o son muy poquitos. Normalmente siempre vamos a ver penetraciones por encima de antiguo soporte. De hecho, esto podría ser un pullback irse directamente al 21, 21.500. Y después caer, y caer por los mínimos de la semana pasada. ¿Lo han entendido? Tenemos que tener en cuenta. A toro pasado es muy fácil hablar de un pullback. Es muy fácil. Como todo. A toro pasado todos somos muy listos. Por eso, ahora mismo podríamos estar ante un simple pullback, que insisto, se produce 53-55, como tiene una moneda al aire, cara o cruz. Pero insisto, no necesariamente tiene que frenarse ahí. Aunque podría ser que a lo mejor la vista empezara a ascender, una vuelta en V, y se fuera a los 24.000. Es muy poco probable, pero yo nunca cierro ninguna puerta, ningún escenario. No cierro ninguna puerta. ¿Entendido? Pero de hecho, lo que estamos viendo y lo que se ha visto esta semana no son de momento más que rebotes. Unos más torpes, otros como el caso del Nikkei, cerrando prácticamente en máximo a semana. Aquí no hablamos de un sándwich como hemos visto en Europa o Asia. De hecho, es una curiosidad que os mostré en el vídeo de los blue chips. La jornada del 26 de marzo y la jornada del 27 de marzo. Mira, el 26 de marzo tenemos los 4 índices asiáticos. De los 17, 4 son asiáticos. Y cerraron los 4 el jueves en el negativo. Y el resto, 13 índices, los occidentales, cerraron en positivo. Curioso. Pero es que el viernes ocurre exactamente al revés. Cierran los 4 asiáticos que el día anterior habían cerrado en negativo, el viernes cierra en positivo. Y el resto de índices europeos y de Estados Unidos cierra en negativo. Curioso, ¿verdad? Muy curioso. Vale. De hecho, estamos simplemente ante un rebote. Para mí esto, bueno, pues en principio podría ser un simple pullback. A lo mejor la próxima semana os digo, pues esto parece que no era un pullback, que esto es algo más, ¿no? Es quizás ese escenario idílico con el que sueñan muchos, que es la vuelta en V. Pero ojo, que esa recuperación, desde el punto de vista bursátil, como nosotros en nuestro mundillo, o desde el punto de vista de la economía real, podría ser que la recuperación, que de hecho, yo dudo y todos los organismos están claros, que estamos ahora mismo en los comienzos de la que se nos viene encima, la recuperación podría ser en vez de una V en una U. Es también posible, ¿por qué no? Yo tampoco lo descarto, ni lo discuto con quienes defienden dicha posibilidad, ¿eh? No la descarto tampoco. En ese caso estaríamos hablando de una caída. La U, ya sabemos cómo es, pues tendríamos una caída muy fuerte. A continuación haría un movimiento en lateral y tras un tiempo de ese movimiento lateral se dispararía al alza, prácticamente o muy parecido, casi en vertical, nuevamente intentar recuperar los máximos anteriores, ¿no? ¿Entendido? Imaginar que aquí, por ejemplo, el caso de Nikkei ha caído del 24.000. Imaginar que está haciendo suelo ahí, esa zona, vamos a poner 16.500 para redondear. Y esos 16.500 se pone ahí a juguetear, ¿no? Se pone a juguetear durante un tiempo, días, semanas, quizás meses. Y a continuación, pues
¡pum! Como un cohete, sale al alza y va a buscar los 24.000 puntos. Eso sería una U. Si me permitís un poco. Bueno, todos saben lo que es una U, tampoco tengo yo que dibujarlo, ¿no? Pero bueno, ya para que veáis. A lo mejor algunos no saben lo que es una U. Esto es una U. Tendríamos fuerte caída, el mercado se estabiliza y a continuación arriba. En vez de esa V de la que todo el mundo habla. Tanto los de los mercados financieros como los economistas orientados ya a la economía real, ¿no? Esos son los dos patrones. Muchos, claro, el escenario más bonito sería la V. Pero claro, este de la U pues no gusta tanto a los optimistas. Precisamente por ese tiempo que tiene que estar ahí estabilizándose los mercados, ¿no? O la economía real en su caso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Aquí, pues como digo, pues de momento rebote, vamos a ver si esto es un simple pullback y la próxima semana volvemos a ver caída. De hecho, ahora mismo la zona de soporte clave son los 17.200, 17.600 puntos. Ahí mientras aguante, pues puede intentar, si esta ruptura no es buena y necesita a lo mejor algún tipo de recogida de beneficio, pues bueno, mientras aguante esa zona 17.260, 17.626, pues bueno, pues puede intentar nuevamente juguetear, intentando conquistar los 19.248, que teóricamente pues esta semana lo ha conseguido, ¿no? Aunque sea una penetración pequeña, ¿no? Pero digo, si en caso que haya una recogida, lo importante es no perder los 17.260. Por debajo de 17.260 y ya clarísimamente por debajo de los 16.500, ya está clarísimo que vaya a buscar su objetivo teórico, los 15.211 puntos, pero como ya he comentado en su momento, yo ya creo que si esto continuase cayendo y va a buscar los 15.200, pues lo normal es que vaya a tantear los mínimos de 2016, donde se formó ese doble mínimo, o lo que es igual, un doble suelo. Vamos a pasar a la fusión británico. Bueno, pues aquí tenemos ese rango lateral, aquí no hubo ningún problema, aquí alcanzó fácilmente el objetivo teórico que propusimos, una velocidad impresionante, ¿no? Gracias a esta semanita que tuvimos ahí, que fue bestial, ¿no? Fue increíble. Bueno, hemos estado viendo un suelo, la semana pasada se frenó ahí, esta semana han vuelto a tantear en esa zona de los 4.800, 4.900. Vuelvo al pasado para que veáis de dónde viene. ¿Veis? Estamos hablando niveles 2010, 2011. ¿Veis? Ahí. Esos son los niveles que ha vuelto. Fijaros, Fijaros la caída que ha tenido el FTSE 100. Niveles los mínimos este año. Estamos hablando mínimos de 2011, mínimos de 2010. Ahí, no es nada, Bueno, pues ahí justamente, esa zona importante, es donde se ha producido el rebote. Ya la semana pasada vimos intentos de rebote. Esta semana los bajistas volvían a carga, volvían a fallar y otra vez al alza. Atacaban la resistencia a 5.700 puntos sin ningún éxito, como hemos estado viendo, porque el viernes, claro, el lunes y el viernes en los países occidentales tuvimos una jornada bajista. De hecho, el FTSE 100 cayó un 5,25% el viernes, lo cual pues la alejó de esa zona de los 5.770 o para redondear 5.800 puntos. Mientras se mantenga mientras mantenga por encima 4.800, pues bueno, puede intentar hacer a lo mejor algún tipo de movimiento lateral y si este rebote va más, pues bueno, puede intentar romper 5.800 y quizás lo siguiente pues sería como hemos estado viendo o mencionando el Nikkei. ¿Por qué no? Un pullback, quito esto, a buscar justamente la antigua zona de soporte de rango lateral, es decir, esa zona de 6.680 puntos, llega de continuación abajo. Pero insisto, esto ocurre 53-55% de ocasiones. Suele ser considerada una segunda oportunidad para entrar corto, Pero claro, a veces lo que parece simplemente un pullback, pues es algo más. Si a lo mejor lo que parecía un pullback, pues se nos puede llevar nuevamente a buscar los máximos históricos. ¿Sabéis? Es que por eso os digo, que a turno pasado, pues es muy fácil hablar de pullback. Eso es como los huecos. Hueco, ¿qué? Si estamos hablando de un hueco común, es un hueco, perdón, estamos hablando de huecos de agotamiento, hueco común. Los huecos de agotamiento los sabemos cuando ya ha ocurrido. Yo no sé cuando veo un hueco si es común o es de agotamiento. Yo no lo sé, nadie lo sabe. Nadie. Lo sabemos cuando ya ha sucedido. Si ese hueco, ese último hueco, por ejemplo, queda anulado, o sea, a lo mejor es un hueco importante porque se pueden producir muchos huecos, pero no todos ellos tienen por qué ser huecos de agotamiento, suelen ser huecos comunes, ¿no? Pero ese hueco importante, que es el último hueco destacable en una tendencia bajista, sabemos que es de agotamiento una vez que ya ha sido anulado, pero es con el tiempo. Nadie puede decir
si estamos ante un hueco común o un hueco de agotamiento. Sabemos lo que son los huecos de ruptura. Los huecos de ruptura es cuando, por ejemplo, tenemos un soporte, como por ejemplo tenemos aquí. ¿Y qué ocurre? Pues con un hueco, imagina que ha cerrado los 6.800. Tenemos los 6.680 el soporte. ¿Y qué ocurre? Pues que abre el lunes y abre los 6.600 por debajo de los 6.680. Eso es un hueco de ruptura. Son muy importantes, suelen ser bastante fiables. Bastante fiables no significa que siempre, siempre sean fiables. Bastante, no siempre. No confundamos, ¿eh? Muchos simplemente cuando se producen esos huecos de ruptura inmediatamente abren posición corta si estamos hablando de un hueco de ruptura bajista o abren largo si es de un hueco de ruptura alcista. Inmediatamente abren posición. Por eso suelen ser bastante fiables. Y sobre todo si estamos haciendo alguna operativa de swing trading o estamos haciendo alguna operativa de muy corto plazo, 2 o 3 días, pues puede ser interesante, ¿no? Puede ser interesante, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya al DAS. DAS 30, pues veíamos los mínimos, este gráfico diario, mínimos justamente del año 2014. Fijaros la sacudida tremenda. Bien, pues ya la semana pasada dibujaba este movimiento que estaba haciendo lateral, como estáis viendo. Comenzó la semana pasada haciendo ese movimiento. Esta semana continuaba el lunes. Ya vimos el repunte el martes. El martes ya rompía la resistencia a 9.340 puntos. Pero ahí se ha quedado. Poco más ha podido hacer en los días posteriores. Se ha quedado sin ser capaz de atacar los 10.260 puntos. Siguiente zona de resistencia, ¿no? Aquí, pues bueno, pues si estáis largo, aprovechando el rebote, si perdemos los 9.340, yo cierro la posición. Y por debajo ya de los 8.360, pues prepararos el cuerpo. Siguiente zona, vuelvo al pasado. Y la importante zona que tenemos son los 7.450 puntos, que como podéis apreciar es una zona bastante importante, ¿no? Con lo cual, como perdamos los mínimos de 2014, nos vamos a ir a buscar pues zona de mínimos del año 2013, zona de máximos de 2011. Casi nada, ¿no? Así que en principio, primera señal de urgencia, perder los 9.340. Cuando ya directamente hay que anularse la posición 8.360, olvidaros que siguiente paso 7.450 puntos. Insisto, estamos simplemente ante un rebote. Un rebote. Un rebote que corrige a la fase correctiva. Bien, pues vamos a pasar ya y vamos a ver ahora el mercado Forex. Aquí tenemos el futuro continuo del índice dólar estadounidense. La semana pasada, pues como estamos viendo, ya se había completado esa vuelta nube, tan idílica, ¿no? Completada y más que superada, ¿no? Habíamos estado viendo el dólar cómo se estaba apreciando. Esto no es ni más ni menos porque realmente en tiempos inciertos, pues el dólar estadounidense se convierte en un valor refugio. Aunque ahí ya estaba la lucha entre los economistas y esto de esta fuerte apreciación que se había producido realmente podía ser negativa, sobre todo para la economía estadounidense. Algunos consideraban que la Reserva Federal de Estados Unidos tenía que mover ficha para provocar una caída, porque ahora mismo lo que no necesita la Fed es tener un dólar fuerte. Bueno, son opiniones de economistas cada uno y bueno, pues te encuentras los que dicen que sí, que debería fortalecerse y los que dicen que no. De hecho, lo interesante y a fin de cuentas lo llamativo es que como vemos se forma aquí un techo y a continuación las caídas. Estas grandes caídas que hemos estado viendo han sido fenomenales porque esto ha provocado una apreciación del euro y de la libra esterlina como veremos a continuación, lo cual como estamos viendo una caída en vertical bastante importante y que posiblemente pues se intente conducirlo hacia los 95. Vamos a ver, insisto, hay opiniones para todos los gustos, Yo he escuchado a todo el mundo, unos piensan negro, otros piensan blanco, otros rojo y otro amarillo. Y yo tengo mi propia opinión, pero personalmente, pues como siempre digo, me la reservo para mí y para mi gente más cercana, ¿no? Pero obviamente, pues bueno, no vamos a entrar, yo siempre digo, desde el punto de vista de análisis técnico, que es lo que aquí nos atañe, pues yo no doy mi opinión. Podría dar mi opinión como macroeconomista, como un gran estudioso de macroeconomía, pero personalmente prefiero mantenerme al margen y centrarme en daros las opiniones de gente que al fin de cuentas se dedica a opinar sobre ello y obviamente yo luego pues poner mi granito de arena desde el punto de vista del análisis técnico. Bien, vamos a ver si esta caída pues tiene pinta y vamos a ver si esto va a continuar y posiblemente podamos verlo una caída buscando los mínimos del mes de marzo y por tanto estaríamos hablando de una vuelta a los mínimos de este año. Debería ser en principio
hacia donde debería de encaminarse. Pero insisto, aquí ya hay una división muy importante, una división. Pero a lo que vamos, esto realmente lo único que sirve es para indicarnos que aquí, mientras que hay el dólar americano, después de ese movimiento puramente especulativo, donde la gente huía y se intentaba refugiar en el dólar estadounidense, está moviendo como ahora mismo, pues la situación, la jugada le está saliendo muy mal y con la misma velocidad que ha empezado a subir, con la misma velocidad estamos viendo cómo está descendiendo. Con lo cual, pues aquí más de uno se ha pillado las manos, apostando por el dólar estadounidense. Bien, aquí vemos, pues precisamente en este gráfico semanal, ese fuerte repunte, esa apreciación impresionante del euro que la ha llevado hasta los 1,1132 dólares. La verdad que una repercusión muy importante. Seguimos viendo cómo lo 1,07 sigue siendo el talón de Aquiles de los bajistas. Aquí esa zona se mantiene muy bien, lo que evita caídas hacia la importante zona de los 1,05 que teníamos que volver al pasado y donde ya podemos apreciar cómo de 2015 fue una zona bastante importante, entre el 1,0464 y 1,0520 dólares. Una zona muy importante de soporte y que de momento, pues como estamos viendo en la zona 1,07, se acaba cualquier aventura bajista y rápidamente volvemos a ver reacciones al alza, ¿no? Pero bueno, esta reacción al alza de continuar esa caída, esa depreciación del dólar estadounidense puede llevarle nuevamente a buscar los máximos de este año y por tanto irse a buscar nuevamente esa zona de los 1,15 dólares, con lo cual la situación que estamos viendo puede ser bastante interesante, sobre todo esas medidas de estímulo por parte de la Reserva Federal, ese nuevo movimiento, ese paquete de ayudas que ha conseguido Donald Trump para intentar evitar el colapso de la economía norteamericana y sobre todo más pendiente por Wall Street y que en cierta medida puede provocar que el euro continúe esa escalada, ese rebote, ¿no? Pero vamos a ver de momento porque en principio es verdad que lo está haciendo bastante bien, a reconquistar los 1,11, pero para mí la vuelta al 1,15 podría ser más que probable si es capaz de conquistar los 1,12. La 1,12 ahora mismo es la resistencia que tiene que batir, ¿eh? Si esto rompe, la vista se va a 1,15 y por encima de ese 1,15 iría a buscar la zona de los 1,18. Esa sería la escalada. Ahora es muy importante. De hecho, para mí, mientras mantenga 1,10, estupendo. Por debajo de 1,10, mete en presión y podemos ver nuevamente caída del euro, buscando nuevamente la referencia de los 1,07 y sin olvidar que nos está esperando ahí, siguen esperando la importante zona de soporte de los 1,05. Así que yo me tendría muy pendiente de no perder su 1,10 si estoy largo, porque obviamente ahí ya no tengo nada que hacer. Si estáis cortos, estáis ahí intentando aguantar, perder, que recupere el 1,12 sería nefasto para vosotros, porque esto, la vista van a llevarlo a la 1,15, ¿no? Y como insisto, por encima de 1,15 se va a por los 1,18 dólares, ¿no? Así que rebote importantísimo el que estamos viendo ahora mismo aquí, pero que evidentemente tampoco podemos decir que es que la tendencia haya acabado. Estamos en un rebote muy importante y veremos a ver si en esta próxima jornada son capaces aquí de conquistar los 1,12. Si esto va en serio, pues lo veremos por encima del 1,15. Ahí ya sí que podríamos hablar de que hay que tenerlo muy en cuenta y que esto podría ser muy importante para el euro en cierta medida. Bueno, esto según se mire también, ¿no? Pero sí que evidentemente la conquista de 1,15 puede cambiar el escenario que hemos estado viendo pues a lo largo de bastantes meses, ¿no? Esa situación bajista. Bien, vamos a pasar el gráfico diario. Aquí estamos viendo ya esto sí que tiene pinta de una vuelta a nube. Tiene pinta de una vuelta a nube, pero vamos a ver, todo va a depender de conquistar la zona 1,12. La 1,12 es una zona muy complicada para el euro. Si esto lo rompe, pues ahí tenemos cantado esa vuelta a los máximos estaños, esa vuelta, esa zona ya de alrededor de los 1,15 dólares. De momento lo está haciendo muy bien, pero insisto, esto pues se puede dar la vuelta en cualquier momento. Ahí es donde está. Si estos 1,12 dólares aguanta, se acabó el rebote. Si aquí lo 1,12 cae, a por el 1,15. Zona de soporte, 1,10. Como he dicho, perder el 1,10, hay que salir huyendo si estáis largo, ¿eh? A cerrar posición inmediatamente, que la bicha se la van a llevar nuevamente a esa zona del 1,07. Bien, vamos a ver el cable, que es la libra esterlina dólar norteamericano. Y también, pues como hemos visto,
Rebote importante. Aquí teníamos ese rango lateral, el que está inmerso, un rango muy importante. Objetivo teórico 1.0619, la semana pasada rompió y está, pues vemos que conforme caía el dólar estadounidense, pues ha producido esa fuerte reacción al alza, recuperando la importante zona de soporte de los 1.1991. Bien, aquí podríamos hablar del tema de avión pulva, esto sería un pulva lo que ha ocurrido esta semana. Bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta que, como bien sabéis, en el vídeo anterior estuvimos viendo un pequeño suelo. Lo vamos a ver a continuación. Pero en principio, antes de pasar al gráfico diario, tenemos que tener en cuenta que la pérdida nuevamente de los 1,20 dólares, pues obviamente esto va a repercutir negativamente y vamos a seguir viendo caída hacia el objetivo teórico en 1,0619 dólares. De hecho, tenemos que tener muy en cuenta, en principio, que este es el objetivo de este tramo. De hecho, podríamos haberlo hecho del tramo mayor, de zona de resistencia a soporte, pero a mí me gusta siempre, y como ya he hecho en otras ocasiones, marcar un primer objetivo y luego el segundo, sí, porque me parece absurdo siempre buscar uno, buscar el más importante y obviar el segundo, porque si el más pequeño no se consigue, el segundo tampoco, ¿no? De hecho, lo hemos hecho incluso, en su momento lo hicimos incluso con valores como Iberdrola, ¿no? Entonces yo marco siempre el objetivo y ese objetivo teórico es de aquí, zona del 1.3372 a esa zona de los 1.20, ¿no? Vale. Vamos a ver, este rebote realmente que estamos teniendo, bien, puede ser simplemente, mirar, principio, habla de pulva, podríamos hablar también de una dilatación bajista, que una dilatación bajista pues es una falsa ruptura, una falsa ruptura. Eso podría ir muy de la mano de lo que he dicho antes en gráfico diario y que ya estoy moviendo la semana pasada. Ahora lo veremos. Pero bueno, en principio, perder el 1.20, mal asunto. Esto, obviamente, sí que vamos a continuar viendo caídas, ¿no? Vamos a ver caída. Pero si aguanta 1.20, resistencia importante, ahora mismo los 1.2784 y por encima nos iríamos a ese verdadero muro de hielo. Este muro de hielo que ha sido, vamos, infranqueable por parte de los alcistas. Estamos hablando de esa zona del 1.3370 dólares. Si eso aguanta, podríamos ver nuevamente caída al 1.20, por debajo de 1.20, cataplan. ¿Ok? De hecho, si la ruptura es buena, aunque se pueda producir una penetración hacia su interior, realmente aquí, mientras aguanta 1.3372, se puede considerar que simplemente habría habido una dilatación. ¿Entendido? Una dilatación. Claro, si esto conquista el 1.3370, aquí ni leche de penetración ni nada, está claro que es una dilatación. Claro, esto de saber si es una dilatación o un pulva, como siempre digo, a todo lo pasado queda muy chulo, ¿eh? En verdad, ahí todos somos muy listos. Todos, empezando por mí el primero, obviamente. Pero eso no lo vamos a ver. De momento sí que es peligroso porque ya la semana pasada nos dimos cuenta y ahora sí, nos vamos a gráfico diario. ¿Veis la línea que os mostré la semana pasada? 3 días consecutivos ahí antes, si me permitís para rondear, lo 1.14. De hecho, el lunes esta misma semana, esto todavía se podría incluso prolongar. ¿Veis? Y ya el martes comienza. ¿Veis? Pero ya la semana pasada, que fue lo que os dije, por esa ruptura que se había producido, que tenemos que cogerla con cuarentena. Había que cogerla en cuarentena, ponerla en cuarentena, porque en gráfico diario habíamos tenido 3 días consecutivos que se respetaba el 1.14. Ya, ya está. Ahí está. Esos 3 días de la semana pasada, el lunes de esta semana, 4 días, cataplan arriba, suelo y arriba. Vamos a ver, es importante aquí. Mientras no perdamos lo 1.14, vale, estupendo. Por debajo de 1.14, el rebote quedaría anulado. Ahora mismo, ¿entendido? Estamos en una fase de rebote y por debajo de 1.14, ahí es cuando queda ya totalmente anulado. Por esto puede retroceder, puede caer en 1.22, 1.20, 1.18, 1.16. Cuanto más caiga, pues obviamente más toca estar el rebote, pero el rebote no quedaría anulado hasta el 1.14. Por otro lado, pues como siempre os digo, los rebotes, cuando tenemos ya una tendencia clara bajista, pues también tenemos que buscar niveles de resistencia donde pueda producirse algún tipo de formación de velas japonesas, algún tipo de divergencia, patrón chartistas occidentales que tardan bastante tiempo. Aunque eso sí, una vuelta en un día puede ser indicativo, puede ser muy indicativo, ¿sabéis? Algún hueco de ruptura de algún soporte puede ser muy indicativo para aprovechar y abrir posiciones cortas, ¿entendido? Pero ahora mismo estamos en rebote y ya lo vimos que esa dilatación que se produjo o ruptura, que no sabemos si es ruptura buena o no todavía,
pues quedaba en entredicho precisamente por ese suelo que estuvo haciendo entre el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada y que continuaba en la jornada del lunes de esta semana. Bien, vamos a pasar a materias primas, el oro. Bien, pues el oro, pues nuevamente el lunes se disparaba, ¿no? El lunes se volvió a disparar hasta los 1.720 dólares, pero ya hemos visto una vez, dos y tres. Este mes de marzo ya lleva ataques consecutivos a esa zona de los 1.720 y nada, ahí se atasca, ahí se atasca. De hecho, curioso porque hay un gráfico, lo que pasa es que no lo tengo en este proyecto. Pero hay un gráfico que tengo yo y es del mercado de bonos, que es muy similar a este gráfico que estáis viendo en pantalla. Muy similar. Pasa que no lo tengo aquí, no sé el nombre que tenía del proyecto, ¿no? No lo recuerdo ahora mismo. Mira que antes de hacer el vídeo estaba pensándolo. Pero es que como tengo tantos proyectos y tanta gráfica en todos lados, pues muchas veces pues pierdo donde he colocado ese gráfico, ¿no? Tengo que prepararlo para el próximo vídeo. Y la verdad que eso es muy similar porque hace también un texto, es muy parecido, ¿eh? Quizás esta vuelta nube que es lo que hemos visto, esta semana, fijaros, lo que hemos visto es la vuelta nube y nos viene perfecto este claro ejemplo. Mirad, cae, vuelta nube, arriba y a continuación empieza a descender nuevamente, ¿eh? Esto es lo que puede ocurrir en el mercado, las vueltas en V. Hemos visto el dólar estadounidense, vuelvo a gráfico, el dólar continuo, mirad, aquí se completa, ¿no? Se completa totalmente la vuelta y luego pues continúa. Pero podría pasar, como estamos viendo el caso de vuelvo al oro, ¿dónde está el oro? Que esto vuelva a caer. Eso sí, podría caer hacia la zona 1480, que es donde ha hecho un suelo, de momento, temporal, de cortito plazo, y vuelve a caer a los 1480. Vamos a imaginar que esto continúa cayendo, ¿eh? Vamos a imaginar, imaginación al poder. Cae a los 1480 y nuevamente por los 1720. Comienza un rebote, empieza a escalar desde los 1480 y esto podría ser bastante interesante para que, si vemos que llega a los 1480 y empieza a girarse al alza nuevamente, ahí podríamos auparnos y abrir posición larga porque estaríamos ante un rango lateral. 1480, 1720. Es un escenario hipotético, simplemente. De momento estamos viendo corrección, es verdad, pero sí que estamos viendo también el cortito plazo entre miércoles, jueves y viernes, como los 1640 aguanta. Importante son 1640, porque si los 1640 dólares aguantan, estupendo, puede ir a atacar nuevamente los 1720 dólares. Pero sí que a los 1640 tenéis que prepararos porque vamos a ver una corrección que le va a llevar en principio a buscar la importante zona de los 1580, 1575 dólares. ¿Comprendido? Por debajo pues nos iríamos ya a la siguiente zona de importancia, que sería los 1525 dólares. Vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver lo que ocurre. De momento hay que estar muy pendientes si estáis largos de esos 1640. Obviamente si estáis cortos tenéis que controlar muy bien esa zona de 1720, que ya hemos visto 1, 2, 3, aguanta bien. Obviamente ya aquí pues va a depender de vosotros. Podéis poner un stop loss vinculado a un porcentaje por encima de 1720, no sé, un 1, un 2, un 3%. Es que eso ya va a depender de cada uno de vosotros, ¿no? Dónde colocarlo, porque a lo mejor ponerlo al TI puede ser un error. Ponerle un cierre diario, a lo mejor ese día hay un subidón tremendo, como el que se produjo en la jornada del martes y vamos, os hace pedazos, ¿no? Es que muchas veces va a depender de cuánto estemos dispuestos a asumir y cuánto queramos ganar, ¿no? Con lo cual, esa ecuación riesgo-rentabilidad que pues queda muy bonito, todo el mundo habla de ella, pero que realmente pues al final pues no sirve para nada, ¿no? Pues que arriesgamos mucho más de lo que realmente intentamos luego ganar, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno, ¿no? En principio, yo digo, 1640. Si cae, 1580. Si aguanta, nuevamente irá a buscar los 1720. Bien, otro de los escenarios que podría ocurrir y que yo no descartaría es, imaginar, hombro, cabeza, si esto aguanta ahí sobre 1600, vamos a poner como mucho 1580 y vuelve a subir hacia los 1720, la neckline, línea clavicular, sería los 1720 y estaríamos ni más ni menos que ante un hombro, cabeza, hombro invertido de continuación. Sería el escenario más fantástico para el oro. El más fantástico. Con línea clavicular en los 1720. Esto tenía un subidón impresionante. Pero es un escenario hipotético que no tenemos ahora mismo nada. Estamos en esa fase correctiva. Vamos a ver. Os digo, podría ser algo interesante. Os dejo dibujado ahí. Lo mismo para que lo veáis. Un escenario hipotético. Hombro.
Perdón. Joder. Cabeza. Y bueno, vamos a suponer que esto cae esa zona. Ahí de 1600, 1580. Hombro. Arriba. Empieza a escalar. Desde esa zona. 1500, 1600. Arriba. Rompe los 1720. Hombro, cabeza, hombro. Invertido. ¿Ok? Vale. Es un escenario hipotético. ¿Entendido? Hay que dibujar siempre diferentes escenarios. Planificar. Bueno, aquí tenemos el futuro continuo del petróleo Brent. Que bueno, de momento ahí estamos viendo la lucha por los 25 euros que no cae. Que no cae. De hecho, pues esta semana, pues ya sabéis que bueno, pues todo este derrumbe que estamos viendo, que está siendo increíble y que no nos podemos aprovechar los ciudadanos de ir a llenar nuestro tanque de combustible de nuestro vehículo, de nuestro coche, de nuestro carro, como dirían en Latinoamérica, pues no podemos aprovecharlo con el confinamiento que tenemos forzoso, ¿no? Desgraciadamente, hay que ver, para una vez que están los precios tirados, ay, a los que nos gusta conducir, vamos ahora que podríamos disfrutar, pero bueno, esto es una faena. Bien, pues sabéis que el precio pues se derrumba, sobre todo los que me seguís, por ese enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudí, o Arabia Saudita. Vale, ¿realmente hay un enfrentamiento real entre Rusia y Arabia Saudita? Puede haber duda, puede haber duda. Podría ser esto una manera, sobre todo, un interés por parte de Arabia Saudita de destrozar, aplastar el sector del esquisto en Estados Unidos, que ha provocado que Estados Unidos sea un país autosuficiente en petróleo, y Arabia Saudita se la tenía jurada. ¿Podría ser? ¿Podría ser que todo sea un montaje entre Arabia Saudita y Rusia? Tumbar los precios. De hecho, todo el esquisto por debajo de $60 no es rentable. De hecho, tanto en Europa, Asia, países de la zona de Oriente Medio, Estados Unidos, todos piensan que las compañías relacionadas con el esquisto en Estados Unidos van a quebrar, una detrás de otra, una detrás de otra. Va a provocar un auténtico tsunami en dicho sector en Estados Unidos y que pueda provocar, evidentemente, una situación, un derrumbe aún mucho mayor del que estamos viendo provocado por el coronavirus y que a esto le añadimos la que se le viene encima con el sector, insisto, las compañías relacionadas con el esquisto, es decir, las perforaciones hidráulicas, pues muy posiblemente la situación se va a complicar mucho, mucho, mucho. Incluso algunos defensores que creían que Donald Trump podría ganar estas elecciones con el coronavirus, desaparece. Pero es que con Wall Street, como no sabe Wall Street qué es lo que va a intentar a la desesperada, que va a ser muy complicado, sin Wall Street, como ya he comentado en años anteriores, Donald Trump y sobre todo el año pasado centré mucho, Donald Trump necesita la victoria, necesita que Wall Street esté volando. Si Wall Street cae, si Wall Street cae, Donald Trump a la calle. Y en Estados Unidos hay importantes economistas que lo han defendido muchísimo, que hoy por hoy piensan que en estas elecciones de 2020 podría ganar el Partido Demócrata. Eso sí, la patata caliente se le van a comer los demócratas, pero que Donald Trump podría perder las elecciones. Y hay gente muy, muy que ha defendido a capa de espada a Donald Trump. Bueno, en principio, pues vamos a lo que vamos. Más allá de que haya historias, conspiraciones y demás, que si esto realmente, verdad que entre Arabia Saudita y Estados Unidos, por el tema de esquisto ha habido una lucha bastante intensa. Incluso Donald Trump intentaba interceder estas últimas semanas eh, para que Arabia Saudita pues intentara hacer lo posible para que el precio del petróleo volviera a subir. Pero de hecho, pues como estamos viendo, estamos igual que la semana pasada. Ese movimiento, que si me permitís para redondear, abriríamos 25 o 30 dólares. Ahí está. Luego la cuestión es, ¿puede llegar el petróleo a caer
y que esto le lleve no a los 20 dólares, como se piensa, que es posiblemente eh, el planteamiento de muchos. De hecho, por ejemplo, Citi no descartaba que en el próximo segundo trimestre de este año, obviamente, el precio del petróleo Brent llega a los 17 dólares. Pero tampoco descarta que si el coronavirus, el efecto del coronavirus en el tiempo se prolonga, pues que podría entrar en tipo negativo. Este es el escenario más pesimista que hay, el más pesimista. Tipos negativos en el petróleo. Ni sí ni no. Me parece, insisto, un escenario muy, muy, muy pesimista. Pero si algo he aprendido en los mercados es que puede ocurrir cualquier cosa. Lo que menos podamos pensar puede suceder en cualquier instante. Hoy por hoy, claro, nos resulta muy complicado, muy complicado, muy complicado. Pero ahí está, es un escenario, pero insisto, el más pesimista de todos ellos. Más pesimista. Así que bueno, vamos a ver, de momento aguanta bien. Estamos viendo esa zona, importante no perder los 24, posiblemente los 24 intente llevar a zona de 20, pero de hecho a los niveles que estamos en el futuro continuo del petróleo Brent estamos en mínimos, es decir, que cuando pierda 24 estamos nuevamente en caída libre, con lo cual pues ahí puede detenerse donde le dé la gana. De momento estamos viendo una pausa, vamos a ver si esto es un suelo o es simplemente lo que yo denomino un kick-up, una pausa antes de volver a reanudarse la tendencia bajista. De hecho, pues fijaros que estamos este año, a principios de enero, teníamos ahí el precio por encima de 70 dólares y ahora estamos en los 25. Es una caída brutal, bestial. Y fijaros, si entramos en terreno negativo, joder, esto le espera una caída de auténtico terror. De auténtico terror, ¿no? Vamos a ver. Insisto, obviamente el precio no creo que pueda escalar posiciones si el efecto del coronavirus continúa en el tiempo y desde luego ahora mismo estamos en un punto que nadie sabe dónde está ese pico, ¿no? Así que bueno, pues esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte a todos, que paséis un buen domingo y para aquellos que me veáis a lo largo de los próximos días, pues nada, que paséis una feliz semana. Y ya sabéis, yo me quedo en casa. Hasta pronto.